Bien, seguimos con el estudio de Génesis. Como todo el mundo sabe, es el primer libro de la Biblia. Y es un estudio sistemático, pero es un estudio que pretende no solamente entender más el libro que es fundamental, sino también hacer una sana apologética, como ya estoy diciendo tantas veces, porque no se puede hacer realmente un cristianismo auténtico sin el Génesis. Y si lo menospreciamos, pues no tenemos realmente una enseñanza correcta, ni mucho menos. Así que es muy importante eso. Génesis, su rechazo y sus consecuencias, de eso se trata. Segunda parte, la creación, octava parte. Vamos a seguir. Vamos a leer en Génesis 2, del 15 al 25. Leemos así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tienen que ser al respecto de la misma. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, muy interesante este párrafo, tantas veces menospreciado, tantas veces incluso vilipendiado, tantas veces tanto se han burlado de él, pero es la verdad de Dios. Así que vamos a ir analizándolo. Primero vamos a ver acerca del primer trato de Dios con el hombre recién creado. El hombre fue creado el sexto día, la mujer también fue creada el sexto día, pero de manera diferente al hombre. Pero eso lo veremos. Leemos así, versículo 15 de nuevo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Si nos acordamos, huerto es la palabra que se traduce en la Reina Valera, pero en realidad es jardín. Es un lugar muy bello, era un lugar sin parangón, sin comparación. Dios lo había hecho de manera especial y no hay ahora mismo en la tierra nada que se asemeje a aquello tan maravilloso, sobremaravilloso que hizo Dios en su momento. Lo primero que Dios hizo con el hombre que había creado como adulto y totalmente capaz y preparado fue darle trabajo. Eso es lo que pone, fue darle trabajo. Y claro, aquí ya llegamos y donde muchos dicen, no es posible, aquí ha habido un error. Seguramente Moisés se equivocó. Moisés, con el efecto del sol del desierto, tuvo un mal entendimiento, porque ¿cómo puede darle Dios al hombre recién creado ya de entrada trabajo? Pues sí, Señor, porque el trabajo, no se equivocó Moisés, claro, el trabajo es bueno, el trabajo no es malo, el trabajo es bueno, el trabajo es una bendición. Ahora, ¿cómo se trabaje? Eso ya es otra cuestión. Pero en sí el trabajo es una bendición porque es un don de Dios. Dios le dio la capacidad al hombre de trabajar, no se la dio a los animales. Los animales no trabajan, en el sentido de que no piensan para conseguir cosas, ¿no? Claro, ¿cómo van a pensar los animales? Los animales están como programados, ¿no? Y hacen lo que hacen conforme a la especie de cada uno y conforme Dios así lo ha querido, pero realmente el hombre tiene la capacidad creativa, ¿verdad? No, el hombre no crea, pero tiene una capacidad creativa, co-creativa con Dios, de hacer que las cosas originales puedan ser cambiadas, puedan ser mejoradas, puedan ser sustanciadas. Es decir, todo eso es trabajar, ¿eh? Y eso es bueno en primera instancia, no es malo, sino todo lo contrario. Dios trabaja, dice, mi Padre y yo trabajamos, ¿verdad? ¿Verdad que lo dice la palabra?
Jesús lo dijo, mi Padre trabaja hasta hoy, yo también trabajo y mi Padre trabaja. Así que nótese que ese trabajo le fue dado al hombre antes de su caída. Por tanto, es injusto considerar el trabajo como maldición, sino todo lo contrario, se ha de tomar como una bendición. Es bendición de Dios el trabajo. Dios hizo una maravilla sobre la maravilla, ese Edén, ya lo vimos antes. La palabra es Gan en hebreo y significa este jardín del Edén del cual estamos hablando. Ahora, la pregunta es, si pensáis un poco y dices, bueno, si Dios había hecho algo tan maravilloso, tan extremadamente maravilloso, ¿cómo el hombre podía mejorarlo trabajando? ¿No lo habéis pensado esto alguna vez? No hace falta que contestéis, pero es así. O sea, si Dios había hecho una maravilla sobre la maravilla, ¿cómo es que Dios le dio el encargo al hombre de que trabajara sobre esta maravilla para hacerlo mejor? ¿Es que el hombre puede mejorar algo? Bueno, la respuesta es clara. Dios hizo a un hombre perfecto, santo, apartado para él, para que sobre lo que previamente él había hecho, ese hombre lo cuidara. En otras palabras, Dios lo había hecho de manera que se precisara la acción del hombre como una especie de prolongación suya. En realidad, si nos damos cuenta, es Dios quien actúa a través del hombre, de un hombre creado con santidad pasiva, por lo tanto, perfecto conforme a la perfección de Dios, absolutamente capacitado para poder cuidar de ese jardín, de ese Gan. Y así fue. Entonces, ¿qué parangón tenemos ahí o qué comparación? Pues es muy sencilla. Los cristianos. Sí, los cristianos, ¿a qué somos llamados? Ya me dirás, varias cosas. Sí, una de ellas es orar. ¿Es que Dios necesita de nuestras oraciones? Sí, ¿no? Depende cómo se entienda. No, de una manera absoluta, no absoluta, sino de manera relativa, mejor dicho. No, porque Dios es todopoderoso. Pero Dios quiere que nosotros oremos y obrar conforme a nuestras oraciones, no de manera absoluta en este caso, pero sí de una manera conforme Dios quiere. Hemos de ser obedientes al llamado de la oración. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en la obra de Dios, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Por lo tanto, sí, por supuesto que Dios da cabida y dio cabida al primer hombre para que obrara conforme a su voluntad y estuviera entretenido en ese trabajo. Algo similar lo vemos en el mandamiento de Dios, como dije antes, a lo que es orar. La palabra que se traduce por labrar en la Reina Valera es abad, que se traduce por trabajar prestando un servicio. Eso es lo que significa, trabajar prestando un servicio. O sea, Dios llama al hombre para que trabajara prestando un servicio. ¿Qué estaba enseñando Dios al hombre? Servicio. No dar las cosas por sentado. Qué fácil es dar las cosas por sentado, ¿verdad? Delante de algo que está ya hecho, tú solo tienes que disfrutar de ello y está muy bien, pero a la larga, ¿qué pasa? Que eso te condiciona y te hace pensar que en realidad todo es fácil, porque se te ha dado fácil. Eso no es bueno para el hombre, ¿verdad? Es bueno que el hombre aprenda a valorar las cosas. ¿Amén? Esa es una de las razones, seguramente encontraríamos más. También Dios puso en el jardín al hombre para que lo guardase. Qué interesante, porque la palabra que se traduce por guardar, que ahora la leeré, es mejor traducirla por mantuviese al enemigo lejos. O sea, que el hombre fue creado para que no solo trabajara, sino que mantuviera al enemigo lejos. Esto es muy importante y muy interesante. Aquí nos damos cuenta de la autoridad que Dios le dio en primera instancia al hombre recién creado. Porque ¿qué enemigo es sino el diablo, verdad? No hay otro enemigo. Así que la palabra es llamar. Obviamente Dios ya estaba esbozando lo que sería el concepto de lucha espiritual en la cual los cristianos estamos inmersos, nos guste o no. Claro, Adán falló. Adán ya no pudo luchar contra el diablo una vez falló. Porque cayó. De caer, quiero decir. Pero nosotros como seguidores del postrer Adán, que es Cristo, amén, que tenemos su espíritu, por lo tanto somos llamados de nuevo a guardar el jardín del Edén. ¿Qué jardín sería ese? Hombre, obviamente no va a ser el jardín aquel, no existe, pero ¿no es maravilloso el templo donde habita el Espíritu Santo, que es el que somos nosotros?
Tú dirás, pero estamos llenos de imperfecciones. Bueno, sí, estamos esperando la transformación o la resurrección. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo habita en nuestros templos, es decir, en nuestros cuerpos. Eso es así, por eso los tenemos que guardar. Bueno, pues ahí tenemos justamente lo que tenemos que hacer. Guardar nuestros cuerpos, nuestros templos del enemigo. Y lo que implica es autoridad espiritual. Y lo que implica es todo lo que ya sabemos, porque la Biblia nos la enseña, acerca de mantenernos en esa santidad, perseverar en esa santidad que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que ir trabajando en ella, ¿verdad? Y orar, en fin, todo lo que implica la guerra espiritual bien entendida. Así que ese concepto ya Dios lo enseñó a Adán desde un principio. Porque el diablo iba a tener acceso a ese jardín, como lo hizo, para tentar, pero Adán tenía todos los recursos físicos y espirituales para vencer a la serpiente antigua. Estoy hablando de Adán. El diablo quería profanar, destruir la obra de Dios, pero para ello debía de vencer al hombre. El diablo nunca hubiera entrado en este mundo y hubiera mandado en este mundo y no se hubiera declarado la palabra, el mundo entero está bajo el maligno, si Adán hubiera estado en su lugar. Si Adán hubiera perseverado en su lugar, nada de eso hubiera pasado. La única manera que el diablo tenía para entrar y tomar posesión de este mundo era a través de Adán, de vencer a Adán. No era de otra manera. Y sabemos que lo consiguió. Bien. Hablemos de condición. Versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Dios es taxativo? Sí. ¿Dios es buenista? No. ¿Dios habla claro? Sí. Dios habla muy claro. Nosotros a veces nos perdemos en lo políticamente correcto. Queremos agradar a todos, tenemos miedos, tenemos ciertas inquietudes de qué van a pensar de nosotros. A veces lo camuflamos eso con el tema del testimonio. No tenemos que dar un cuidado con el testimonio. Sí, cuidado con el testimonio, claro. Pero lo llevamos a veces demasiado lejos, porque en realidad no es el testimonio lo que queremos guardar. Lo que queremos guardar es nuestra apariencia, nuestra prestancia, que realmente nos acepten, que realmente no nos echen de lado. A veces tenemos esos problemas, ¿no? Que tenemos que luchar con los conceptos correctos y vivir conforme a la verdad y ser honestos, amén. Pero a veces cuesta esto y siempre tenemos la tendencia, como seres humanos, y más en esta sociedad actual, de sonreír siempre. Siempre. Pero a veces no hay que sonreír. A veces no hay que sonreír. Y tenemos que saber cuándo sí y cuándo no. Y Dios, iba a decir Dios sabe, claro, ¿cómo no va a saber Dios? Y aquí vemos que Dios no sonrió nada. Dios era bien claro y fue bien claro con el hombre. Y le dijo sin ambajes, sin política, sin ningún tipo de buenismo, ¿verdad? Le dijo, si tú desobedeces, ese mismo día que tú desobedezcas, vas a morir. Claro, ¿no? ¿Dios nos da ejemplo? Sí. Pues ese es el ejemplo que tenemos que seguir siempre. De ser claros. De no ser ambiguos. De no ser bien queda, como se dice aquí en Madrid. Sino de realmente ser verdaderos hijos de Dios. Siempre, en todas las maneras y en todas las circunstancias. Ahora, vamos a ver acerca de esto. ¿Vosotros pensáis que Adán no quedó impresionado de las palabras del Señor? Oh, claro que quedó impresionado. Él no se esperaba algo así. Él, de repente, se dio cuenta, fue consciente, ya como adulto, porque sabéis que no pasó, ya hemos estudiado esto, Dios le creó adulto, con todo el conocimiento, pero adulto, ¿verdad? Y el trato de Dios con él fue siempre amigable, fue siempre de un padre a su hijo, en un sentido, ¿no? Lo que vio era maravilloso, en fin, todo era 100% positivo en todos los sentidos. Pero de repente, Adán oye unas palabras de parte del mismo Dios que son fuertes, que no son amenaza, porque eso no es una amenaza, pero sí es una declaración, sí es un condicionante, una condición, como hemos visto antes, una condición. Y no se lo
digamos, se lo edulcora, ¿verdad? No le dora la píldora, como se dice. No le pone miel ni hojuelas, sino sencillamente le dice las cosas como son. Si tú desobedeces, mueres. Por eso digo, Adán no quedaría impresionado. Fue la primera vez que recibió algo así de Dios, al menos así nos consta en la palabra. Claro que quedó impresionado. Pero aún y así, qué fuerte, aún y así acabó pecando. Acabó haciendo caso a la mujer, en este caso que ya veremos y estudiaremos en su momento. Así que a pesar de la severidad de Dios, en sus palabras, el hombre acabó pecando, haciendo uso de su verdadero libre albedrío que él sí tenía. Bien, vemos que de entrada Dios le ofrece al hombre más de lo necesario para su subsistencia y le coloca ante él una condición: no podía comer de cierto árbol. Todo árbol del jardín daba un fruto comestible muy apetecible, como hemos leído. Tenía suficiente, ¿verdad?, con todo eso. Ese alimento era necesario para la vida física, pero la tentación iba a venir no por esto, sino por otro aspecto totalmente dispar. ¿Cómo fue, que luego veremos, que el diablo tentó a Eva? ¿Con qué le tentó? Con el poder. ¿Qué es lo que buscan hoy en día los poderosos? Más poder. Llega un momento que los poderosos tienen tanto dinero que ya no necesitan más. Pero lo que sí, entre comillas, necesitan más, bueno, ellos creen que lo necesitan, es poder. Poder, 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 poder. Eso es lo que el diablo quiso desde un principio, cuando llegó a ser diablo. Poder. Poder para ser como mínimo igual a Dios. ¿Verdad? Y poder para levantar a su hijo, el anticristo, la bestia, en este mundo. Así que lo que mueve este mundo realmente no es el dinero, es el poder. Y esa fue la tentación. Y veremos más de eso cuando estudiemos el tema de Eva, por supuesto. El poder. La tentación de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal estaría dirigida hacia el poder. Ese poder implicaría una independencia respecto de Dios. Uno no puede tener verdadero poder si sigue dependiendo de alguien. Porque seguirá dependiendo del poder de ese alguien y no tendrá su poder propio. ¿Os dais cuenta? Claro, eso es muy llamativo, sobre todo a las personas codiciosas y ambiciosas, que saben que si están sujetas, no pueden desarrollar su capacidad de poder, porque les limita esa sujeción. ¿Os dais cuenta? Eso lo llévalo a la política, es exactamente igual. Llévalo al independentismo nacionalista. Ahí se ve bien claro hoy en día lo que está pasando en Cataluña y en tantos otros lugares de una o de otra manera. Y esto es justamente, esa fue la causa del pecado del diablo, que buscando ese poder, buscó la independencia de Dios, por lo tanto la rebelión contra Dios, porque claro, cuando uno se busca independizarse de un poder, de una autoridad en este caso, ¿qué está haciendo sino rebelarse, verdad? Estamos hablando de algo ilegítimo, no de algo legítimo. Hay independencias que pueden ser legítimas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo de lo que estamos hablando aquí, que es ilegítimo, ¿verdad? O sea, separarse de la verdadera autoridad, de la autoridad que es la de Dios, porque la autoridad que es verdadera, que es santa, que es buena, es la de Dios y la que Dios da. ¿Amén? Eso es, de eso estamos hablando, porque tiene que haber siempre un norte, porque si no tenemos un norte, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? Entonces, partimos de esa base, ¿bien? Partimos de esa base. Ahora, cuando una criatura se levanta contra el Creador y quiere ser como el Creador, o parecerse lo máximo posible al Creador, que eso fue el caso de Lucifer, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Rebelarse. ¿Qué es lo que el diablo le estaba diciendo al hombre? O le dirá al hombre, a la mujer en este caso, pues hacer lo mismo que él hizo. ¿Y qué es lo que Dios le estaba diciendo al hombre ahora? Ten cuidado, no lo hagas. Antes de haber creado a la mujer. Ten cuidado, no lo hagas. La mujer aún no había sido creada. Eso fue dentro del día sexto, 24 horas. Fíjate si pasaron cosas ese día. Y el hombre le dice, el día que tú comas de este árbol, el fruto de este árbol, ciertamente morirás. ¿Severo? Sí. Por lo tanto, nosotros, ¿cuál es la lección para nosotros? Que tenemos que ser muy consecuentes con eso, ¿verdad? Que no podemos prescindir o
a sencillamente burlarnos o sencillamente no tomar en consideración lo que Dios nos dice. Es muy importante que seamos buenos hijos. Amén. El comer de ese fruto tras la prohibición expresa de Dios iba a resultar en un acto flagrante de desobediencia al único que da la vida y la sostiene. Y el resultado de esto fue la separación de Dios. Claro, es que es también muy necio, porque el que se revela en ese sentido que estoy diciendo es muy necio, es muy estúpido, necio. ¿Por qué? Porque, hombre, si tú te rebelas contra Dios, ¿qué es el que da la vida? Al final, ¿qué tienes? Si es el que te da la vida. O sea, estás renegando de la vida. Tú no te das cuenta de eso, pero tú estás renegando de la vida. Pero si tú necesitas la vida, porque sin la vida, ¿cómo vas a ser? No puede ser, porque la vida el ser es implícito en la vida y viceversa. Pero esa es la necedad de la criatura que se rebela contra Dios, que sencillamente no se da cuenta, ni quiere darse cuenta de la estupidez que está cometiendo. Separación de Dios es igual a muerte. Y como digo, Adán quedó advertido, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ahora, si la tentación se basaba en la búsqueda y obtención de un poder para la independencia, el resultado de la obediencia a esa tentación iba a ser justamente esa independencia, pero con los resultados de maldición que iban a suponer. Ese aspecto quedaba en oculto, obviamente. La muerte física y espiritual iban a entrar en la escena. Claro, el tentador nunca te va a decir la parte mala. Es como ese vendedor sin escrúpulos que lo que quiere es venderte el producto y no te va a decir los condicionantes negativos, te va a decir siempre lo positivo, claro, porque si no, no te va a vender el producto, ¿eh? Es la deshonestidad del comercio, ¿verdad? Entonces el diablo es igual, el diablo es un comerciante, siempre ha sido un comerciante, siempre ha comerciado, la Biblia lo dice, que ha estado comerciando. Entonces él presenta siempre la cara agradable, siempre presenta aquello que ¿quién no lo quiere, verdad? Pero no te presenta las consecuencias, no te dice que si haces eso vas a tener eso otro. Dios sí te lo dice. Dios no comercia, Dios no negocia, Dios no pacta. O mejor dicho, nosotros no pactamos con Dios. Dios sí pacta a veces, pero quiero decir que Dios no entra en cambalache, es lo que quiero decir. Dios lo que dice, lo dice, y lo dice claro. ¿Amén? Dios es verdad, Dios es luz. Bien, entramos con la mujer, ya hemos hablado de la condición, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios vio su creación como muy buena, la contempló como que era hasta aquel punto el resultado perfecto de su plan creador. No obstante, al observar el estado del hombre, vio que iba a necesitar a alguien a su lado porque no iba a ser bueno que estuviera solo. Claro, eso es una manera humana de decirlo. Bien, mucho de lo que encontramos en el Génesis y otros libros de la Biblia son maneras, son descripciones que nosotros podemos entender. Pero lo que nosotros como cristianos no vamos a entender es que como que Dios se dio cuenta en ese momento, ¿verdad? Porque Dios dijo, ¡ay, vaya! Se me ha olvidado aquí. ¿Y por qué? Te quería que era la mujer, si no me está solo, pobrecito. No, ahora me di cuenta. No, nosotros obramos, pero Dios habla así a nosotros, poniéndose a nuestro nivel para que nosotros podamos entender las cosas. ¿Entendéis eso? Esto es muy importante. Muchos se burlan del Génesis y dicen, mira, ¿pero qué me estás diciendo? Este Dios todopoderoso que lo sabe todo y en ese momento se ha dado cuenta de las cosas. No te equivoques. Eso está escrito así para que nosotros lo podamos entender. Pero Dios claro que lo tenía todo previsto desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieres una prueba? Los escogidos. ¿Cuándo fueron los escogidos, sino escogidos desde antes de la fundación del mundo? ¿Y no había mujeres ahí? Hombre, espero que sí. Claro, qué tontería. Entonces, vale, entonces son maneras de hablar. Cuando lleguemos al tema del Génesis, si llegamos algún día, perdón, del diluvio, quiero decir, en el capítulo 6, ahí también veremos una cosa así similar. Pero vamos por partes, ¿vale? Bueno, de hecho, esta es la cuestión. El hombre no tenía que estar solo. Esta es la cuestión. Esto nos muestra que a pesar de que Adán tenía una relación de tú a tú con Dios, y la pregunta ¿es que necesitamos algo más? Uno que tiene de relación directa con Dios, que habla con Dios. Dios le escucha, Dios le habla. ¿Qué más necesita? Pues sí. La verdad es que sí. La verdad es que
Dios le creó al hombre con una necesidad que no podía ser suplida solamente con su relación con Él, es decir, el hombre con Dios. No entendemos eso, porque claro, nosotros como cristianos decimos, bueno, si ya tengo una relación como la que tenía Adán, que hablaba con Dios, que de tú a tú, o sea, ¿qué más necesitas? ¿Qué más quieres? Si ya estás en el cielo, estando en el paraíso terrenal, pero estás en el cielo, es lo mismo, ¿no? O muy parecido. Pues resulta que no era del todo así, que Dios creó al hombre con la necesidad de que tuviera una mujer. Mira por dónde. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué diremos? Que no iba a ser suficiente esto, ya que él fue creado con un cuerpo físico y derivado a un mundo físico. Iba a requerir de una ayuda idónea, es decir, de alguien que realmente le pudiera ayudar en su mismo nivel y condición. Dios lo hizo así, como Dios quiere que nosotros oremos, y Él no tiene necesidad de que oremos, pero quiere que oremos. Entonces Él se ha autoimpuesto, digamos, lo voy a decir así, esta necesidad de orar. Pues lo mismo pasa en cuanto a lo que estamos viendo aquí. Entonces, salvo contadas excepciones, el hombre fue creado para avanzar en la vida con su mujer, por tanto, en pareja. Así es como Dios lo hizo. Gloria a Dios. Y no es fácil. Tampoco es imposible, pero es lo que es. Bueno, es fácil, quiere decir que en momentos que es fácil, en momentos que no es tan fácil, quiere decir que requiere de un trabajo, que requiere de una observación, de una observancia, ¿no? Bien, las palabras de este versículo resaltan la necesidad que tiene el hombre de una compañera, de una ayudadora y de una igual. Para cumplir el mandato de multiplicarse era obvio que necesitaba Adán de su compañera, pero para el mandato de sojuzgar la tierra también. Es decir, como veremos en un momento, la mujer fue creada a causa del hombre. Por causa del hombre fue creada la mujer. ¿Eso que la desmerece? No. Todo lo contrario. Es que si no fuera por la mujer, el hombre no hubiera podido y no podría conseguir los resultados que Dios quiere que consiga. No podría avanzar de la misma manera. El hombre necesitaba una mujer. Esa es la importancia de la mujer, en primera instancia. Versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Aquí nos vamos a de nuevo nos vamos al tema de las bestias. Y toda ave de los cielos y los trajo Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. No entendemos muy bien por qué nos habla de una cosa y luego nos cambia de otra, para luego volver otra vez a la misma. Pero eso es lo que está escrito y así lo estamos analizando. Este versículo, el 19, abre un pequeño recordatorio en cuanto a que Dios creó a los animales en el día quinto y sexto. Si lo veis, ahí está, ¿vale? Se enfatiza el que Dios los había creado de la tierra, como lo había hecho con el hombre también, en el día sexto. Pero el hombre, que era un alma viviente a imagen de Dios, debía ponerle nombres, lo que significaba su dominio sobre ellos. Muchos dicen, ¿de dónde viene el hombre? ¿De dónde viene el hombre? Pues muy fácil, de la tierra. ¿De qué tierra? De esta. Tan sencillo. Bueno, la mitad del hombre viene de aquí, la otra mitad viene de Dios. Porque físicamente, evidentemente, es así. Pero ¿quién le insufló vida, aliento de vida, con todo lo que eso implica? Que no lo dice, claro, no te lo detalla el libro de Génesis. Normal que no. Si tuviera que detallar lo que realmente implica lo divino en nosotros, bueno, hablemos de lo natural, del cuerpo físico. Dice que lo hizo de barro, de polvo, no dice más. Pero mira cómo es el cuerpo humano de complejo, ¿verdad? Entonces, imagínate la parte anímica, la parte que no se ve, la parte espiritual de nosotros. No te lo dice, no te lo detalla. Pero es que nosotros venimos de Dios. No estoy diciendo que somos dioses, no. Pero somos, por eso dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales no. Los animales los creó Dios de la tierra, directamente de la tierra, y no sabemos cómo, pero el espíritu de vida en los animales tampoco dice exactamente que vino de Dios, en el sentido de que Dios insufló directamente, no lo dice, ¿verdad que no? No lo dice, no, pero del hombre sí. Así que por eso el hombre es la máxima creación que Dios ha hecho, la más fabulosa,
más tremenda, más elevada de las creaciones que Dios ha hecho, la más sensacional. Añádele todos los adjetivos que quieras. Por eso el hombre tenía autoridad de parte de Dios, porque además Dios así lo quiso, para darle nombre a los animales, y eso tiene un sentido. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia, versículo 20, y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Otra vez incide en el tema de la mujer. Pero bueno, vamos a ver en principio lo que tiene que ver con los animales. El poner nombres implicaba no solo el buscar una distinción entre unos y otros, sino una clasificación y una definición concretizadas. Era un acto de búsqueda de discernimiento sobre las criaturas para llegar a una identificación apropiada. Eso también implicaba un acto de mando o autoridad sobre cada una de esas criaturas. Todo estaba dentro del mandato de sojuzgar la tierra. Es decir, voy a traducir eso. Significa que el hombre tenía el mandato de Dios de poner un nombre a cada animal. Ese nombre no era como Cookie, ¿vale? O yo qué sé, o Pucci, ¿eh? No, significaba que el nombre que le ponía identificaba al 100% a ese animal en concreto. O sea, lo definía. No sé, lo mismo eran nombres muy largos, porque claro, no lo sé, no lo sabemos, pero eso es así. O sea, Dios le dio la autoridad al hombre de hacer eso. Y eso implicaba también parte de sojuzgar la tierra. Bueno, y aquí entramos de nuevo otra vez con el tema de la mujer. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Claro, el hombre estaba poniendo nombre a los animales, con los que fueran, los nombres quiero decir, pam, pim, pam, pam, y seguramente el hombre estaba, como ya le había dicho Dios de que le iba a dar una mujer, pues seguramente el hombre estaba buscando, ¿será esta? No, esto tiene 4 patas, no puede ser. No. Y esta tiene alas, yo no. Y el pobre hombre estaría por ahí buscando y no encontraba nada, ¿no? Lo que va a encontrar entre los animales. ¿Hay algo más bello que una mujer? No. Yo como hombre puedo decir, no hay nada más bello creado que una mujer. He quedado bien, ¿verdad? Bueno, es verdad, es así. Dios ha creado a la mujer bella. ¿Qué le vamos a hacer? A los hombres no, los hombres no, pero a las mujeres sí. Yo como hombre puedo decirlo así, yo tengo toda la autoridad para decirlo. Bueno, pues ahí estaba Adán, justamente, ese es el tema. Adán estaba buscando, bueno, ¿cuál será mi media naranja? O algo así, no sé si diría media naranja, pero estaba buscando a ver dónde estaba esa preciosidad que Dios le había dicho que le iba a dar. Pero no la encontraba. Ya el hombre empezaba ya a dudar. Claro, menos mal que solo fue en ese sexto día de 24 horas, que no se alargó más. O sea, que no le dio demasiado tiempo a pensar, sino solamente, bueno, pues ahí estaba, ¿no? No pasó nada, porque luego sí pasó. Porque fíjate, creación de la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras, esto tiene una explicación y es muy interesante todo esto. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Claro, muchos llegan aquí y se ríen, se burlan. Dicen, pero bueno, oye, de una costilla. ¿Ah, sí? ¿Te ríes? ¿Te burlas? Pues no sé por qué haces eso, porque no deberías. Porque si consideramos cómo viene al mundo un ser humano, ¿qué es un ser humano en un principio? Sino un embrión. Porque ese embrión es humano. Por cierto, cualquiera que aborta un embrión está matando a un ser humano. Dicho de paso. Un embrión es invisible. Necesitas un microscopio para ver. ¿Qué diferencia hay entre un embrión y una costilla? O mejor dicho, o de otra manera, ¿es que Dios no puede hacer lo que le dé la gana? En el sentido de que Dios no tiene todo el poder para hacer lo que quiera hacer. Mejor es pensado así. ¿Amén? Así que burlas las justas. La mujer iba a ser formada del varón, así como después el varón nacería de la mujer. En primer lugar fue al revés. Así que eso del huevo y de la gallina es una tontería. Si te viene, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tú ya sabes la respuesta. La mujer. ¡No! Es broma. La gallina. ¿Amén? Amén. No.
No. Dios creó a los animales adultos. Dios creó al hombre adulto. Dios creó a la mujer haciéndola salir del hombre. Dios creó previamente al hombre haciéndola salir de la tierra, formándolo de la tierra y soplando espíritu de vida en él. Es decir, que Dios creó adultos. No creó huevos para luego que salieran adultos. Los huevos salieron después. Me refiero al tema del huevo y de la gallina. Y la mujer exactamente igual. No había una mujer primero. Primero había un hombre, uno solo. No una serie de hombres. No una especie de como de evolución por ahí de monitos que se fueron transformando. No. Es mentira. Es mentira. No creas esto, cristiano. No creas esto, hijo de Dios. No creas las mentiras del evolucionismo. No las creas. Cree en la verdad de Dios. Porque si tú crees en un Dios todopoderoso, no te tiene que ser ningún problema creer lo que está aquí escrito. Y si no crees eso, pues dudo que realmente creas en un Dios todopoderoso. Tú verás, yo no lo sé. Pero eso es así, ¿verdad? Entonces la mujer surgió, salió, Dios la creó, claro, del hombre. Ahora veremos cómo. 1 Corintios 11:8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Verdad que lo dice? O sea, date cuenta, si no le crees al Génesis, tampoco tienes derecho a creerle al apóstol Pablo. Y si no le crees al apóstol Pablo, y no es el apóstol Pablo, sino lo que Pablo decía, lógicamente se entiende, entonces no estás creyendo nada. Por lo tanto, estás en tu incredulidad. Y considera si esa incredulidad te lleva a un buen sitio. O quizás tienes que repensar las cosas y ponerte delante de Dios para que te haga creer. Si es que realmente eres un hijo de Dios, claro, eso ya es otra cosa. Porque está bien claro, ¿verdad? El varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Justamente Pablo estaba hablando conforme al relato del Génesis. ¿Amén? Ese es el punto. Ahora, pregunta, ¿por qué no hizo Dios a la mujer como previamente hizo al varón del polvo de la tierra? ¿No os habéis preguntado nunca eso? Porque ya directamente lo podía haber hecho así, ¿no? ¿Lo podía haber hecho así? Claro, Dios podía haber hecho perfectamente eso si hubiera querido. Hubiera hecho al varón, ya está. Te insufla vida, ya lo tengo. Y espérate un momento que ahora voy a hacer otra cosa. Y que era la mujer, también del polvo de la tierra, ¿verdad? Le insufla vida y dice, bueno, ya está, ya he acabado. No lo hizo así. No lo hizo así. Interesante. ¿Lo podía haber hecho? Sí, pero no fue así. Dios hizo a la mujer del varón para mostrar la total unión y valor respecto al varón, porque la mujer fue creada de una pieza del varón, de una pieza anatómica del varón. Por eso. Y también para mostrar la sujeción de la mujer al varón, ya que sin él ella no habría existido. Esa es la razón primordial. Uy, las feministas me van a pegar. Hoy en día se dice que esto es machismo. A mí me da igual. También me llaman facha. Curioso la palabra facha, porque la palabra facha viene del latín fastius y era el hacha romana. Eso es lo que significa. Entonces me están llamando hacha. Bien, me gusta. Eres un hacha, ¿eh? Significa eso, eres un hacha, ¿eh? A mí me da igual cómo me llamen o cómo te llaman. A ti no te tiene que dar igual cómo te llamen, si están equivocados. Lo importante es que tú sepas cómo Dios te llama. Y como Dios te llama y te considera, eso es lo importante. Lo demás, el viento se lo llevará, ¿eh? El viento se lo llevará más tarde o más temprano. Entonces esta es la cuestión, hermanos. Me da igual lo que las feministas digan. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice, porque eso es lo que es verdad y es lo que va a durar siempre. Entonces, realmente, el punto es este y es importante. Dios creó a la mujer del hombre para mostrar la dependencia, en primera instancia, la dependencia y la sujeción de la mujer al hombre. Pero al mismo tiempo te das cuenta de que el hombre fue creado con la necesidad de tener una ayuda idónea, que es la jirafa. No, hombre, no, la mujer. ¿Amén? ¿Te das cuenta? Digo eso para llamar vuestra atención y que me escuchéis. Dios fue creado
con la necesidad de tener una ayuda idónea, que es la mujer. Por lo tanto, en un sentido y en el otro, es indispensable que haya mujer y hombre. ¿Me seguís? Tampoco las feministas están contentas con eso, ¿eh? O sea que no hay... El feminismo, quiero decir, no está contento con eso, pero da igual. Bien, entonces esa es la cuestión. Vamos a ver más. 1 Corintios 11:9. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Otra vez lo dice Pablo. De este modo estableció Dios el orden que fue revelado. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Otra vez las feministas me van a lanzar los objetos. Da igual, esto es lo que dice la palabra de Dios, no tengo que defenderme, ¿verdad que no? ¿Nos tenemos que defender? ¿Verdad que no? No, nos tenemos que defender de nadie. Si estamos en la verdad, estamos bien. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Pero la cuestión es, entonces, Miguel, ¿me estás diciendo que la mujer es inferior al varón? No, no estoy diciendo eso, por la misma razón que dije antes, que la mujer fue creada porque el hombre tenía necesidad de la mujer. ¿Me seguís? Por lo tanto, hay una interdependencia. Pero sí que hay un orden, una prioridad, porque primero está el padre, el hijo, el hombre, el varón y la mujer. Tiene que ser así necesariamente porque la Biblia lo dice. En esta tierra, luego ya en la eternidad será diferente. Entonces, aunque tienen el mismo valor, ya que son una misma esencia, una misma cosa, humanos, el varón tiene una preeminencia frente a la mujer, ya que fue creada ella por causa del varón, como hemos visto. Seguimos, versículo 21. Pero ¿te das cuenta de que el libro del Génesis ya te está definiendo las cosas? De que si menospreciamos el libro del Génesis, ¿en qué vamos a basar nuestra fe? ¿Te das cuenta? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nada tuvo que hacer Adán al respecto, solamente se durmió. Ni siquiera tenía sueño. Dice que Dios le hizo dormir. ¿Amén? Dios le hizo dormir. O sea, ¿qué papel tuvo Adán? ¿Qué papel activo tuvo Adán? ¿Qué papel activo, quiero decir, tuvo Adán en la creación de la mujer? Nada, nada. Dios le durmió y ya está. Y Dios hizo el resto. Por lo tanto, nadie puede decir, no, porque nosotros creamos a la mujer, nosotros ayudamos a Dios. No, nosotros no ayudamos a nada. Nosotros dormíamos. Bueno, Adán dormía. Ya está. Y mientras ésta dormía, tomó una de sus costillas, ahora veremos eso, y cerró la carne en su lugar. Nada tuvo que hacer al respecto, no participó activamente en la formación de la mujer, ni siquiera Dios le pidió que lo hiciera. Fue prerrogativa divina. Si os das cuenta, siempre Dios es quien hace las cosas. Todo lo que tiene que ver con creación, y eso ya terminó, lógicamente, una vez todo fue creado, es Dios que lo hace. Dios no le pide el concurso de sus criaturas para crear. Las criaturas no pueden ni co-crear, en el sentido de crear como Dios, sino Dios es el único que crea. ¿Amén? Vale. Tampoco el hombre le pidió una mujer a Dios. No le pidió. O sea, no vemos aquí y dije, Dios mío, dame una mujer, estoy desesperado. No hizo nada de eso. O sea, el hombre seguía poniendo nombres a los animales, y ahí estaba en ese primer día cuidándole de no sé qué estaría haciendo, pero ahí estaba, y no le pidió nada a Dios. Pero Dios ya sabía lo que tenía que hacer. Fue el Señor el que entendió la importancia de que el hombre no estuviera solo, a pesar de que el hombre ni siquiera se daba cuenta de ello. ¿Cuántas veces eso no nos pasa, verdad? Que no nos damos cuenta de las cosas y sin embargo tenemos una enorme necesidad. Normalmente es espiritual, ¿verdad? Pero que solo Dios sabe. Y nosotros muchas veces ni siquiera oramos, porque ¿cómo vamos a saber a orar por algo que desconocemos? Es imposible, a no ser que oremos en el Espíritu. Pero nosotros no tenemos entendimiento de eso. Pero Dios sí responde. ¿Amén? Así que ahí también tenemos el mismo ejemplo. El hombre tenía una necesidad, que era una mujer, y no hizo nada. Tampoco lo pidió, no hizo nada, porque ni siquiera sabía que tenía esa necesidad. Sencillamente Dios le durmió y luego Dios hizo el resto. La palabra que se traduce por costilla es tsela y significa costilla o costado. En este caso, una costilla con su carne. Dios tomó una parte del cuerpo de Adán y cerró la herida. Es decir, tomó no solamente un hueso, sino el hueso y parte de la carne. Eso es lo que viene a decir. Y Adán ni se quejó. Esto es cirugía divina, hermanos. Eso es como cuando Dios sana, físicamente, quiero decir,
algo que es impensable, o sea, que tienes que pasar por quirófano, pero Dios lo hace previamente. Y luego vas al médico, te mira y te dice, usted está sano. ¿Qué pasó con esto? Si había, a ver, no, pues sí, usted tenía esa enfermedad, tal, lo que fuera, ¿no? Pero yo veo que no tiene nada. Pero Dios ha sanado, seguramente habrá extirpado cosas ahí, yo qué sé qué, y la persona que ha recibido ese beneficio no se ha dado ni cuenta. Amén. Para que entendamos, bueno, eso no fue el caso, ¿vale? No es que aquí quitó Dios un cáncer, ¿eh? Era una costilla para hacer una mujer, que es muy diferente. Pero el símil sí vale para lo que estoy diciendo. Que Dios hace las cosas bien, vamos. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dios hizo el milagro de la creación de la mujer a partir de un elemento de la anatomía de Adán, como estamos diciendo. Los que se burlan, eso ya lo dije antes. Dice Salmo 139, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado mi embrión, vieron tus ojos, etcétera, ¿no? Es decir, que mayor milagro que este, y esto está ocurriendo todas las veces, porque la humanidad es humanidad justamente porque cada hombre ha nacido previamente de un embrión, ¿verdad? Por lo tanto, hombre, si vemos eso, ¿por qué nos tenemos que burlar, o por qué la gente se tiene que burlar de lo que dice el Génesis, de que la mujer fue creada de una parte de la anatomía del hombre? Pues si Dios hace crecer un ser humano de dos células que se unen, ¿cómo no? Y eso no nos maravilla tanto, porque estamos acostumbrados, claro, estamos acostumbrados. O sea, el hombre no se maravilla o no se asombra o no sé qué cuando está acostumbrado a algo. Pero claro, cuando le dicen algo como que de una costilla Dios hizo a una mujer, eso no está acostumbrado, no ocurre todos los días, de hecho no ha ocurrido más. Entonces ahí es cuando uno reacciona de una manera o de otra. Pero no es lo mismo. Dios es un Dios de milagros. Cada vez que se forma un ser humano, yo creo que es un milagro eso. Porque ¿cómo lo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? Sin embargo, se produce, ¿verdad? 9 meses, 7, 8, 9 meses más tarde nace a la luz algo que se ha formado en el vientre de la madre. Eso, sin eso no es un milagro, dime tú que es un milagro. Consecuencia de la creación de la mujer, versículos 22 y 25, vamos terminando, y la trajo al hombre, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, literal, ¿verdad? Y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer y será una sola carne, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaba. Esto último no lo dice Adán, Adán dice lo primero, porque obviamente Adán no tenía padre, humano. Eso lo dijo Moisés. Vale, pues vamos a ir viéndolo. Recién creada la mujer adulta, espiritualmente creada como Adán, es decir, con santidad pasiva, también, ella también tenía libre albedrío. Tanto Adán como Eva tenían libre albedrío, tenían santidad pasiva, es decir, santidad dada por Dios. Tenían todo lo necesario para poder obrar como seres adultos, como humanos adultos, perfectísimamente, ¿vale? Esa es obra directa de Dios, ni ningún mérito humano, obra directa de Dios. De eso estamos hablando, ¿bien? Adán la vio y exclamó un poema. Esto que hemos visto, carne de mi carne, esto es un poema. O sea que Dios creó al hombre con la capacidad creativa, artística, ¿te das cuenta? Esto es literatura, es lírico, un poema. En esto vemos, como digo, que Dios fue creado con todos los conocimientos requeridos, como si hubiera vivido toda una vida previa aprendiendo. Te voy a decir una cosa que la pienses. Cuando vayamos al cielo, ¿qué pensáis? ¿Que vamos a hablar solamente qué idioma? Claro. Yo solamente hablaré castellano ni español. Y luego habrá un hermano de una isla perdida por ahí que solo habla su dialecto que nadie sabe, solamente ellos, ni siquiera ellos entienden. Y el hermano va a ir al cielo también, y nosotros vamos a estar con el hermano, y el hermano va a decir, bueno, lo que sea, y nosotros no le vamos a entender. No es así. ¿Qué va a pasar, hermanos? Prestad atención. ¿Qué va a pasar en el cielo? Que vamos a hablar la lengua que sea, no sé cuál, sin haberla aprendido. Eso es un milagro, ¿verdad? Pues de eso estamos hablando. Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de hablar, con la capacidad de todo, hablando con un idioma aprendido, y dices, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? Porque para Dios todo es posible. Claro. Entonces el poema de Adán se centra en nombrar
al deleite de su corazón en esa compañera recién hallada. O sea, no solamente Dios le dio la capacidad de apreciar a la mujer, de apreciarla, sino que hizo que él la amara, la quisiera, estuviera, lo que se dice actualmente, enamorado, muy enamorado de ella y muy ilusionado. La vio y dijo, wow, esto no es una jirafa, esto no es cualquier otro animal. De hecho, no es un animal. Seguramente Adán hizo así, se miró a sí mismo y dijo, bueno, pero ella es bellísima. Tiene 2 piernas como yo, pero no es lo mismo. En fin, y otras cosas que no voy aquí a decir, porque traíamos el obsceno. Pero quiero decir, claro, él se dio cuenta, pero ¿quién le dio esa capacidad? ¿Quién hizo? Porque Adán fue creado así, en ese mismo día. Entonces, es Dios quien le dio todo eso. ¿Sabes una cosa? Tengo una buena noticia para todos nosotros. Dios, de la misma manera, nos puede dar no solamente la capacidad, sino el obrar en ese amor, en ese hacer lo correcto y sentir lo correcto si nos prestamos a ello. Hacia nuestro cónyuge, si estamos casados, hacia nuestros hijos, hacia todos, especialmente sobre todo los hermanos en la fe, ¿no? Hay hermanos en la fe que son complicados de amar, yo el primero, ¿no? Pero Dios nos da amor para que podamos amar a un hermano como yo. O sea, lo podamos hacer, ¿vale? Sí. Entonces, gloria a Dios, amén. O sea, Dios de milagros, amén. Iba a decir una cosa, pero no voy a decir porque... sigo. Ya no se acordaba de su herida, si te das cuenta. Adán ya no se acordaba de su herida. Le había quitado un trozo de su carne. Ya no se acordaba de nada. Tampoco se adjudicaba ningún mérito, cosa que no tenía. Sencillamente se gozaba de ver la criatura que Dios le había dado. Es un poquito como la mujer cuando da a luz. No, yo no soy mujer y no doy a luz, lógico. Pero yo tengo entendido que las mujeres cuando dan a luz ya prácticamente ya ni se acuerdan de lo que han sufrido por el hecho de ver esa criatura que es su hijo o hija que ha nacido, ¿no? Y es tan tremendo eso, ¿no? Tan satisfactorio. Pues bueno, algo parecido así. No se acuerdan de su vida, tampoco Adán se acordaba de nada de eso. El varón Ish, eso como se llama, la nombra varona, Isha, porque ella tenía su origen en él. Ciertamente fue hecha de hueso y de sus huesos y de carne de su carne. 1 Corintios 11:8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Realmente estaba diciendo una gran verdad Adán. Por otro lado, esto destruye todo el relato evolucionista, por supuesto, que atribuye la aparición del ser humano a una serie de individuos macho-hembra de vez en cuando, ¿no? Estoy hablando del creacionismo evolucionista. Ya ni siquiera te hablo del evolucionismo. Te hablo de eso que llaman creacionismo evolucionista, que lo que dicen que hay cristianos o presuntos cristianos, yo no lo sé, pero que creen eso y enseñan eso, que el hombre llegó un momento a través de los millones de años o a través de los cientos de miles de años que ellos dicen que los monitos, había una serie de monitos que empezaron a crecer y se hicieron monazos, o sea, fueron más grandes. Y uno de ellos dijo, ostras, me puedo poner de pie, pero no lo dijo porque no podía hablar. Entonces lo pensó, pero tampoco voy a pensar aún. Entonces, de repente es como que se puso de pie en dos piernas, ¿no? En vez de andar a 4 patas, se puso. Entonces los demás le vieron y dijeron, hombre, yo también quiero eso. Y eso hizo que ellos, de alguna manera, tuvieran ganas de también seguir ese ejemplo, y también empezaron a andar en 2 piernas. Y entonces uno dijo, wow, y el otro dijo, wow, y todos, han dicho, wow, podemos decir cosas, vamos a ver si aprendemos. No, lo estoy diciendo en plan irónico y burlón, ya lo sé, pero es que eso es lo que realmente se cree. Expresado de una manera más científica, pero realmente es lo que se cree, y que al final el hombre evolucionó del hombre del paleolítico, el neandertal, y en fin, toda una serie de... Y al final apareció el hombre sapiens, que a veces el hombre sapiens es peor que el hombre del neandertal, O sea, hermanos, no puede ser esto, amén, no puede ser, no tiene nada que ver ningún proceso evolutivo sobre la creación. Dios creó al hombre y creó a la mujer del hombre y punto. Y creó la institución del matrimonio. ¿Vosotros os imagináis 2 monitos casándose? ¿Verdad que no? Claro que no.
Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, aleluya. Aquí Moisés, que dije antes, definió la relación conyugal como obra de Dios, primera institución humana, siendo Adán y Eva los primeros en participar de ello. Eso es y fue y sigue siendo obra de Dios. El matrimonio representa la inauguración de una nueva responsabilidad primordial. El varón, habiendo dejado a los progenitores, se une a su mujer y ya no son dos, sino que son uno. Esa unión conlleva el sentido de una unión permanente e indisoluble, es decir, una carne. Por eso es indisoluble. El decir una carne habla de una total unidad de partes que constituyen un todo. Esto implica también su suficiencia sexual y reproductora. ¿Amén? La inocencia en sí misma, en sí solo, existió antes de entrar el pecado en el mundo. Y este es el último versículo ya. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hoy en día, ¿qué pasa con muchos? Que pretenden volver al principio, y son los que son nudistas, y van a las playas desnudos porque dicen, si esto es lo natural, nadie nace con ropa, ¿no? Pues nosotros... Pero hay una gran diferencia, es verdad que Dios creó a Adán desnudo y a Eva también, pero eran inocentes, no tenían ningún tipo de pecado, no tenían maldad, no tenían ningún apercibimiento, ningún deseo carnal, ¿vale? No tenían ningún deseo malo, porque sencillamente eso no había entrado en sus vidas. Eso entró luego. Entonces, sin conocimiento del mal antes de la caída, incluso la desnudez era sin vergüenza inocente, sin vergüenza. No existía ningún principio interior de maldad en acción. La solicitud a pecar vendría de afuera, no de adentro, en un principio, y por medio de una previa desobediencia a Dios. Porque fíjate, con eso acabo. Jesús le dijo, dice en Marcos, porque la maldad nace de adentro, ¿verdad? Todo lo malo nace de adentro, pero no fue así en un principio, porque no había maldad adentro. La maldad vino de afuera, adentro por la desobediencia. Bien, lo vamos a dejar aquí. Dios les bendiga.